Bueno, familia, pues vamos a hacer una pequeña introducción del artista de hoy, que es eso, hoy te tenemos en el otro lado de la pantalla. Ahora vas a saber lo que se siente. Bueno, pues para quien no conozca a Anabel Flores, ella es una reconocida comunicadora de Onda Cádiz Televisión y una destacada artista plástica. Ya decía de qué la conozco. Su obra se centra en el dibujo, a menudo realista y minucioso, y explora la belleza, especialmente la femenina, dando una gran importancia a la mirada de sus personajes, Claro. a la que considera la clave de todas ellas para darles vida. Entre sus exposiciones destacan Asiana, una colección de retratos femeninos inspirados en la tradición oriental, donde homenajea a la mujer y sus historias; Corpus Domini, que es la que está exponiendo ahora; Un eco en el corazón de la palabra; su proyecto más reciente, una muestra multidisciplinar que combina dibujo, poesía y música sacra para explorar la espiritualidad de la Eucaristía, dedicando un especial homenaje a Santa Juliana de Cornillo. De Cornilló, perdón, que tenía acento. Promotora de esta festividad. Para Anabel, pintar es parte de su vida, según estuve leyendo, y no está completa sin esta expresión. Su objetivo es que el público disfrute y se relaje con su arte. Entonces, queremos empezar a preguntarte por tu exposición, que fue hace 2 o 3 días, ¿no?, que la inauguraste, ¿no? Pues sí, el miércoles. Bueno, muy buenas tardes, gracias por acompañarme. Pues sí, fue hace el miércoles pasado, ¿vale? Y muy contenta, muy bien arropada, sobre todo de dar a conocer esta otra faceta de mi pintura, porque se conocía más la faceta de las mujeres, sobre todo las mujeres asiáticas, que es la obra que más me caracteriza. También en el Castillo de Santa Catalina se ha clausurado recientemente la de sobre todo mujeres, que tenía puesta allí la obra cumbre de Asiana, que no se expuso en Luis Gonzalo, pero sí se estrenó, digamos, en el castillo, pero era de mayores dimensiones. Pero esa es como la diosa, ¿no?, de la muestra. Y esta exposición, Corpus Domini, se llama Corpus Dominis, Domini, un eco en el corazón de la palabra. ¿Vale? Porque, hacer un recorrido, yo quería que la exposición no fuera simplemente colgar cuadros, meramente pues hacer una obra dedicada al corpus, que es complejo, porque claro, ¿qué pintas para hablar del corpus, ¿no?, si no es la forma de Cristo, detalles de la Eucaristía, la custodia. Entonces yo quería darle como una literatura, una historia, un hilo conductor, que era la literatura a lo largo de la historia relacionada con la Eucaristía y el Corpus Christi. Por eso se llama Un eco en el corazón de la palabra. ¿Vale? Ahora, pregúntame. Sí, te ha adelantado la pregunta, así que está perfecto, ¿no? Iba a preguntar de cómo surgió este nombre tan específico y qué significa para ti la frase Un eco en el corazón de la palabra. ¿Vale? Pues significa precisamente eso, ¿no? Es como cómo retumba la palabra en tu corazón cuando vas a hablarle a Dios, ¿no? Yo siempre digo que esta muestra es para creyentes y para no creyentes, porque un poco evoca a la espiritualidad, ¿no? Sobre todo porque es una muestra multidisciplinar en la que hace un recorrido por poemas, himnos litúrgicos, desde que Santo Tomás de Aquino escribe los primeros en 1264, por recomendación o porque se lo pidió el Papa Urbano, que fue ahí cuando nace la festividad del Corpus. Desde ahí hasta nuestros días se ha escrito mucho sobre la Eucaristía y sobre el Corpus y sobre Dios, y que vamos desgranando ahora época por época. Mira, sobre la exposición, ¿no? He estado leyendo porque no he visto, pero en YouTube, como saben, no he podido ir todavía. Iré. Es una muestra multidisciplinar que une arte, literatura y música sacra. ¿Podrías detallar cómo entrelazas estos 3 elementos y cuál fue el proceso para lograr esta fusión de las 25 obras y el espacio audiovisual de la exposición? Pues mira, hola, ¿qué tal? Hola, Humberto. Como bien dices, Manu, son 25 obras, cada una muy diferente, aunque puedan parecer algunas iguales. Se divide en 3 temáticas o 3 estilos. La hiperrealista, que es la dedicada a Cádiz, que está en la sala de la izquierda donde está el audiovisual. Hay 4 cuadros que son escenas de la procesión del Corpus de Cádiz, en calles específicas
mística de Cáliz, donde yo un poco borro los elementos modernos o actuales, tipo los cables en la fachada, y lo hago un poco como si fuera el siglo pasado, para que sea atemporal, ¿vale? Pero muy realista, ¿no? Haciendo como contraposición de distintas realidades. Hay una calle en la que predominan la procesión, digamos, y el corpus está detrás, digamos, la custodia. Hay otra en que se ve la custodia de perspectiva en la catedral y la Virgen del Rosario, que es nuestra patrona, pues también tiene que estar. Y un detalle de un incenciario, que me encantan los detalles. Luego, la parte central de la exposición son detalles exclusivamente del concepto corpus. ¿Qué quiero decir con esto? Hay desde un Cristo resucitado, podríamos decir, porque aquí no caben elementos pasionistas, no voy a poner un Cristo con la sangre o la corona porque estamos hablando del corpus, ¿no? Hay custodias en diferentes formas. Está que es las manos del Papa Francisco, son las manos del Papa Francisco cogiendo la copa, el cáliz, la copa. Luego también hay elementos que es el incienciario, ¿no? El esfumato, me encanta hacerlo con el humo, le pongo a lo mejor algún color, para que se vea un estilo, ¿no? Es realista, pero un realismo un poco creado por mí. Y luego hay otra parte de la exposición que son con los marcos dorados, que evoca un poco a la pintura antigua. Incluso hay imágenes que nos pueden recordar a una estampa de la comunión, ¿no? Que es una niña mirando a Jesucristo, la típica estampita que se ve el cáliz con el vino, el pan, las uvas, los elementos típicos del corpus. Entonces esos tres estilos se pueden ver en la muestra. Y luego un audiovisual que he hecho con fotografías de mis cuadros, más imágenes que he capturado, porque el vídeo dura una hora. Dura una hora porque va en bucle, para que todo el que entre pueda ir escuchando. Lleva de fondo música, cantos gregorianos y cantos que son los himnos de Santo Tomás de Aquino, cantados que se siguen cantando hoy día en las Eucaristías, por ejemplo el Pange Lingua o Adoro te devote, los himnos de Santo Tomás de Aquino cantados, ¿no? De fondo. Y recitado los poemas ya en grande, los poemas completos por un compañero locutor y yo, que los recitamos. Entonces tú vas caminando por la exposición, vas viendo las obras de arte y vas escuchando la música con los poemas recitados y te va envolviendo en un ambiente un poco místico, ¿no? Luego al lado de cada cuadro va un fragmento del poema elegido. El poema es el título del cuadro, pero el poema un trocito, puede ser el final, el principio, luego está recitado al completo. Y yo me preguntaba, ¿qué tiempo te llevó terminar toda esta obra? Claro. ¿Y qué te llevó también a querer crear una obra así? Bueno, fue todo un cúmulo de circunstancias, porque yo tenía ya, al margen de las mujeres asiáticas, que es lo que más me gusta hacer, o temáticas de mujeres del mundo, ¿no? Tengo una colección que habla solo de la mujer irlandesa, ¿no? Que son pelirrojas, ¿no? Porque la importancia que tiene esa característica, ¿no? En Irlanda, eso es una cosa aparte, están las asiáticas, tengo mujeres cubanas también, pero tengo también mucha obra sacra, porque me encanta, y mucha obra dedicada a vírgenes, pero no es el estilo, digamos, de la pintura de típica cartel de Semana Santa, sino que me gusta ahondar en las figuras de por qué se han creado las imágenes, ¿no? A lo largo de la historia, qué importancia tienen. Imágenes tan universales como la Virgen Macarena de Sevilla, Gran Poder, que son imágenes barrocas universales, ¿no? Que han creado devoción universal y se crean aquí en Andalucía, ¿no? Y son incluso las que inspiran al cine, ¿no? Porque las películas que vemos las películas de género peplum, las películas que vemos de Jesucristo, Hay una que te inspiró Jesucristo Superstar, hay uno que se ve más, que se ve nada más con un detalle la de mano, y eso me recordaba yo al verlo Jesucristo Superstar, te estaba pensando en eso. Sí, porque claro, ¿No? eso te inspiró, no, eso fue porque quería reflejar varios momentos, que no fuera todo pintar una hostia consagrada, sí. Y varios momentos, ¿no? Entonces eso, que además ese poema es de Yehuda Millay, un autor que se llama Jerusalén, que es un poema precioso, y ese título va con esa obra que dices tú, ¿no? Que es como un Jesús de espalda. A mí me han encantado los detalles. La mano esa fervorosa, que ves la persona detrás.
Es que a mí me... Hay una mano con un rosario. Con rosario, esa es la que... Rosario. Ahí parece, yo no sé si eras creyente o no creyente, que eso ya tú has decidido callar, pero ahí parecía que la persona que estaba ahí era creyente, estaba claro, porque Sí. transmitía eso, y era lo importante, que tú transmites al personaje, sea o no esto. Y esa transmisión pues, me parece interesante. Y más me gusta más los detalles que cuando es más la Virgen del Rosario, que es una imagen más clásica, que estamos acostumbrados. Eso es lo que me ha llamado más la atención. Y eso es lo que le da mucha fuerza. Cuando ves una parte y te imaginas el todo, es que te crea sugerencias, que para mí, si la obra de arte te sugiere cosas, es el arte por sí mismo, la sugestión. Y yo creo que lo has conseguido en varias, por lo menos en esa colección. Hay uno también que es un libro, es como un altar y caen unas hojas. Claro, esa es muy bonita, y vas a ir un libro. Meto muchos libros, pero claro, es literatura y es corpus. Entonces hay un libro como la llamada de Dios, ¿no? Hay muchos libros, las manos, como dice él, me encanta dibujar las manos. Una mano mayor que puede ser Dios dándole una mano a un niño, ¿sabes? Sí, pero que no es completo, que al hacer el detalle te amplía mucho más la visión. Si lo hubiese hecho entero, yo creo que hubiese perdido eso. Por eso digo que es para creyentes y no creyentes. El creyente, claro, la persona que va parece que está en una misa, porque claro, entre la música, las imágenes, pero la persona que no cree ahonda en la historia. Y además cuando entramos habían puesto incienso, por lo claro, cual, también habíamos puesto si incienso. tú ya ves las imágenes, ves el incienso, entonces te metes totalmente, está como en una iglesia, te tienes la sensación. Es decir, esa espiritualidad, por lo menos para mí, creo que la ha abordado. Luego la imagen central que está en esta pared, que es el cuadro más grande que hay, que es una versión que yo he hecho particular de Juliana de Cornillón, que, como digo, en 1206 impulsa ella la celebración del Corpus. Lo que pasa que fueron 40 años después cuando el Papa Urbano, Santo Tomás de Aquino empiezan a elaborar de qué manera celebrar el Corpus en plena Edad Media. Pero Juliana de Cornillón era un belga, una mujer que lo único que he encontrado por internet, porque claro, en esa época no era fotos ni nada, son dibujos hechos, que era una mujer joven, con los hábitos, ¿no? Una religiosa aparentemente guapa, joven. Entonces yo he hecho como una versión que es la mujer que está en el centro, mirando hacia arriba, iluminada, ¿no? Como le está llamando Dios para celebrar el Corpus. Y es mi pequeño homenaje y el papel de la mujer que se tiene también invisibilizado, que fue precisamente una mujer la que impulsa la celebración. Como esa Eucaristía, en Cádiz tenemos unas obras de arte dedicadas a la Eucaristía, tú ya sabes cuáles son, la de la Santa Cueva. ¿Tú llegaste antes de pintar eso, viste la Santa Cueva? Aunque no creo que hay nada reflejado, pero tú llegaste a pensar... porque yo veo muchas obras indagaste. Claro, yo he indagado mucho, he investigado mucho, tanto en literatura como en pintura, pero quería hacer algo diferente y hacer porque ninguna obra puede ir sola, quiero decir, a mí me dicen vamos a hacer una obra colectiva del Corpus y yo no puedo llevar a Juliana de Cornillón, porque eso no es Corpus, es Corpus cuando está con todas sus obras alrededor. El Cristo que está mirando arriba es una cara en un fondo blanco con unos matices azules que le da vida, ¿no? Ya resucitado, el cuerpo de Cristo no es un Cristo pasionista, pero tiene que ir acompañado de una custodia y de un elemento del corpus, porque tú no lo puedes aislar. Entonces, la obra tiene que ir toda junta. Al margen, ya lo que sí puede variar son las escenas de Cádiz. Esta exposición la montas en Toledo y pues es cambiar simplemente las escenas de Cádiz por escenas de Toledo. Pues es curioso que en Cádiz, en cuanto a este tema, hay una ignorancia impresionante. Has mentado, Antonio, la Santa Cueva. Yo he tenido montones de grupos que cuando lo he llevado les he preguntado, señor, gente de Cádiz, señor, ¿quién conoce? Y no conocía la Santa Cueva. Es que no la conocía, y algunas personas de oídas te hablan de los 3 cuadros de Goya, pero es que la Santa Cueva no es los 3 cuadros de Goya, son los 2 de Zacarías González Velázquez, José Camarón, en fin, y la historia que tiene la capilla de la Eucaristía, pues la gente lo ignora. De la Virgen de Rosario voy a decir una curiosidad y termino. ¿Saben ustedes? Esto es una curiosidad, Yo me interesé
por el precio que costó la Virgen del Rosario. Y la que procesiona hoy costó 1.700 pesetas. Es curioso, ¿eh? Es curioso. Pues hay una cosa más bonita todavía que no me ha dado tiempo de dibujarlo, pero porque yo quería haberlo dibujado. No me ha dado tiempo material, porque ahora explicaré lo que me preguntaban, el proceso y el tiempo que lleva esto. Que es San Servando y San Germán, que por fin procesiona después de muchos años, y son obras muy espectaculares porque son de la Roldana. ¿Y por qué no se procesiona San Francisco Javier, que es copatrono de Cádiz también? Sí. Y hay una columna. Eso nunca lo es una cosa que lo planteo aquí, porque yo mismo no lo sé, y muchas veces me planteo si es copatrono de Cádiz, porque no están que no solamente San Servando y San Germán, sino la columna famosa de San Francisco Javier, copatrono de Cádiz, de 1725, que se pone a ser. Pues yo quería haber hecho eso porque, claro, como por fin vuelve a formar parte del cortejo del Corpus San Servando y San Germán, porque a mí me fascina la historia de la Roldana. Luisa Roldana, la hija de Luis Roldán, o sea, Luisa Roldán, claro, una autora del barroco impresionante, olvidada muchas veces. La policromía no era de ella, era de su marido. Sí, y el padre también. A ver, es que esta historia, ella se tuvo que independizar del padre, porque claro, en aquella época que una mujer hiciera algo era como tenía que estar más tapado. Ella se independizó pese a perder incluso la herencia y todo el dinero que podía recibir del padre, se fue con su marido y tal. Entonces, la obra de Luisa Roldana es muy particular y yo lo vinculo a mi pasión por la Virgen Macarena, que la Virgen Macarena se desconoce la autoría, que tiene una magia especial, se sabe que es barroca por las características y todo apunta a que es obra de Luisa Roldán, de la Roldana, por sus características, porque es muy similar a otras vírgenes que ella talló, ¿vale? Entonces yo quiero pensar, me parece muy místico, muy romántico, quiero pensar que sea obra de la Roldana. Es una obra barroca, como cualquier obra barroca cobra vida, ¿no? Porque las obras barrocas tienen esa teatralidad, ¿no? Tú las subes a un paso y están vivas, ¿no? La obra barroca está desproporcionada a tu altura, pero la subes a un paso y se proporciona, porque tiene ese movimiento, esa peculiaridad de las obras barrocas, ¿no? Por eso me gusta tanto y yo entrelazo todo, ¿sabes? Las dos imágenes más bonitas y más perfectas que existe en Cádiz, mira que hay imágenes de los santos patronos, pero es precisamente la de la Roldana. Es impresionante. Tenía una capacidad artística impresionante esa mujer. Así que por eso ya te digo. Y bueno, y hablando de la edad de oro, ¿no? del barroco, hago mucho hincapié también en cuanto a literatura, a toda la obra literaria que se hizo en torno al Corpus y la Eucaristía, como los autos sacramentales, ¿no? de Calderón de la Barca, que son importantísimos, ¿no? Y obra muy importante de esta época, que también las reflejo en los poemas que pongo al lado de los cuadros, y que luego son recitados. Me cae un poco. No. Una cosa, ¿en qué galería está? Está en la calle Ancha, en la sala de exposiciones de la calle Ancha, del antiguo rectorado. Ah, ya está. ¿Y cómo te has sentido cuando las cofradías de Cádiz, con el presidente de las cofradías, haya participado y tal? Muy nerviosa, porque he de reconocer que meterte en una exposición de temas cofrades, claro. Estás con la lupa, mirando con lupa, porque hay que tener mucho cuidado con la simbología, es lo que decía antes, ¿no? ¿Qué tipo de símbolo? No puedes meter un crucificado, no puedes meter una corona de espinas, no puedes meter... Cada estación, cada misterio tiene su simbología y de ahí no te puedes salir. Entonces hay que hacer una obra en la que tú puedas explicar qué es tu arte, tu forma de verlo. A mí nadie me puede decir, esa mujer no es Juliana de Cornillón, sí, es como yo la veo. Hasta los colores, ¿no? Claro. Hasta los colores te determinan, porque si es el azul de Inmaculada, ¿no? El azul, claro, tú tienes que utilizarlo. Evidentemente los colores son fundamentales y sobre todo eso, los símbolos. Y ahí no había ningún color. No, el presidente del Consejo de Hermandad está muy satisfecho, muy contento. Incluso habló Yo me alegro. de poner carteles del próximo año, utilizar alguno como cartel. Sí, eso dijo. Juan Carlos Jurado, Y el concejal también, José Manuel Vera. El azul era un trama para Ignacio de Zuloaga, que decían que no dominaban los azules
Y cuando le pide a través de la influencia de Manuel de Falla Mateo que la pintara, cuando cumplió los 18 años, su madrina, Micaela de Aramburu Fernández, le deja una cantidad de dinero impresionante y ella quiere invertir en obras de arte. Entonces, pues, le manda a Ignacio de Zuloaga, que ella lo admiraba mucho, que le hiciera un cuadro. Ignacio le manda a decir, por mediación de Manuel de Falla, que es el que le pide que la pinte, porque él no pintaba cualquiera. Entonces, pues, el objetivo era que el azul no lo dominaba. Entonces, iba a meterle de fondo una imagen de Cádiz, pero decide pintarla en azul. Y después el resultado fue impresionante, tanto que él mismo se enamora de lo que había hecho y le pide que le deje el cuadro. Ella dice que no. Y con excusa venía a Cádiz, con excusa para saludar a la familia de los Aramburu, pero no venía para eso concretamente, venía para ver el cuadro. Sí. Hablando de azules, uno de los cuadros que tengo de la procesión de Cádiz, no, el cielo es blanco, si lo recuerdas. Y no lo dominaba, ¿eh? A mí me encantan los azules. Antes los encargos del clero encorsetaba al artista. Claro, los encargos y decía, siempre yo lo quiero de esta manera. Por altura, pues estaba con un significado tremendo. Más alto que Dios, nadie. Y después de ahí para abajo, y los quiero de esta manera, pero claro. ¿Y a ti te han hecho a gusto del cliente? ¿Te han hecho a veces encargo de hazme un retrato y tal? Hombre, sí, bueno, precisamente esta muestra podría decirse que es un encargo, porque claro, desde Cultura saben que yo tengo obra y que puse la exposición con Antonio Álvarez del Pino en San Fernando y Pepe Palacios de obra relacionada con imágenes. Yo puse 4 Macarenas y entonces ellos sabían que y me comentaron, oye, ¿tienes obra para hacer una muestra del corpus? Y yo digo, sí, tengo. Recopilo lo que tengo y hago obra nueva. Entonces he hecho esta exposición, pero a pesar de ser un encargo, yo la he hecho a mi manera. Yo he querido darle el toque personal. Pero, como tiene que ser, sino que alguien dice, mira, y sobre todo crear una historia. Yo creo que la exposición, a mí me encanta siempre, cuando hago un proyecto, se lo decía a Manu, que vaya con un libro. Estos son poemas ya hechos, pero no descarto un libro. Fotografía, con su poema al lado, desarrollado. Que tú entres en la exposición y todos los sentidos. Que tú salgas diciendo, wow, ¿no? Bien trabajado. He hecho algo que te colma, ¿no? Los sentidos, el oído, la vista, todo. Y, por ejemplo, la de Asiana lleva su poemario porque cada mujer tiene su historia. ¿Y cómo buscaste los poemas? Una investigación que he hecho. Le he dedicado meses a la investigación del corpus. Y no solamente la pintura, sino meses para ver qué cuadro le iba a cada poema. ¿Ha hecho primero el poema o al revés? No, he hecho todos los cuadros a la vez que hacía lo de los poemas. Ha sido un poco a la vez. Y luego cada época, ¿no? Porque hay épocas en las que no se escribe absolutamente, o se escribe muy poco sobre Eucaristía, ¿no? El Renacimiento, por ejemplo, tiene muy poca obra dedicada a la Eucaristía, ¿no? Como la Edad Media. El Barroco tiene muchísima obra sacra en todos los sentidos. Luego la generación del 98, Miguel de Unamuno, por ejemplo, que busca inagotablemente a Dios, ¿no? Y tiene un bello poema, Eucaristía. Luego también tenemos ahí a Antonio Machado, que también fluctúa entre escepticismo y religiosidad. Y luego tenemos también en la generación del 27, que también mira sutilmente a lo divino, ¿no? Y la oda al Santísimo que escribe Federico García. Eso es lo que te iba a decir. Que se conoce muy poco. Exactamente. Que la gente pensaba que Lorca no era, y era muy religioso. Entonces cuando lo mataron y tal, ahí no era especialmente de izquierda, en el aspecto espiritual, es decir, porque era religioso en ese aspecto. Y entonces casi nadie conoce esa obra es maravillosa. Porque hay mucha gente que lo intenta apartar, como si como eso no sumase, y al revés, le suma mucho, le da mucho. Además está escrita de una forma muy teatral, muy lorquiana, su estilo, pasional, con diferentes títulos que a lo mejor tú lees el título no tiene nada que ver con la Eucaristía, tú dices, ¿qué me está contando Lorca aquí? ¿Sabes? Te empieza a hablar de cosas que tú dices, pero al final habla de Dios de una manera impresionante. Recomiendo mucho buscarlo y leerlo,
porque es impresionante y muy desconocido. Y eso por eso me gusta que haya destacado eso. También, una historia muy bonita que con respecto al Corpus Christi es el 3 de 1962, o sea, 92, que es cuando pasa por delante de la Casa de las Cadenas y empieza a llover torrencialmente y sale el don Diego del Barrio de la Rosa y le pide al obispo, don José García Zambrana, que lo refugiase en su casa hasta que pasara la tormenta. Es una historia Esas también historias son muy bonitas. muy bonita, ¿eh? Es una historia, a mí me apasionó y yo suelo ir mucho, a veces llevaba a los grupos, pero otras veces desde la fachada le explicaba todo el Curiosamente, tema. de la Rosa, Cristo judío. La familia de don Diego Que era, de la curiosamente Rota. era Cristo judío. Es decir, eso le dio ya el carácter como parecía más cristiano de lo que era cuando por dentro estaba haciendo ceremonias judías, de la Rosa. Pues ya, bueno, pues hasta los tiempos de ahora pues hay mucha literatura, ya la gente más contemporánea a lo mejor no escribe de esta manera, pero hay mucha obra dedicada a la espiritualidad, a Dios. Fuera de nuestra frontera pues la premio Nobel Gabriela Mistral, que también muestra su perspectiva de la fe, la argentina Forsina Storni, bueno, el cardenal Newman con verso inglés, que en el siglo XIX inicia también literatura en torno a la Eucaristía y al Claro, pero por se pasa de anglicano se pasa a católico. Claro, ¿no? entonces, se convierte. Es que ha sido un estudio muy completo. Luego también que el Corpus se celebra en todo el mundo. En Europa, en América Latina, en casi todos los lugares. En África se celebra también, en muchos lugares. Y luego las figuras también que existen, aquí mismo en España, la celebración del Corpus de Granada no tiene nada que ver con Cádiz o Sevilla, ¿no? Con la imagen de la tarasca, ¿no? ¿Qué es la tarasca? Bueno, pues una imagen que tú dices, no es una virgen, ¿qué es? ¿No? O sea, hay cosas muy curiosas en el Corpus. Continuamos con la entrevista. Que me pongo a hablar y No, no, Es que no, Aquí que- el problema de la tertulia es que te interrumpimos No, demasiado. no pasa Es que nada. Al contrario. es tan grande Cádiz que la mayoría de los gaditanos no tenemos ni idea de lo que tenemos. Es que no tenemos ni idea. Yo he grabado en El Farol, que yo me he llevado 8 años en El Farol, hasta que Con Salvador. lo quitaron. Pues yo he contado historias como la del monumento, las Cortes, como todo eso. Nadie sabe que hasta el día de hoy oficialmente no está inaugurado. Ni tiene idea de qué pasó con el monumento, para construir un monumento, porque ahí hay una historia. Hay historias que- Pero me voy a callar porque la que tiene que hablar es tú. ¿Qué va? Mira, yo quería saber un poquito más sobre tu técnica artística. ¿vale? Bueno, la técnica, sí. Mira, yo tengo esta pregunta aquí preparada. Explora la espiritualidad, la Eucaristía, mediante el dibujo realista. ¿Es el dibujo realista la técnica principal utilizada en todas las obras? Y al igual que en su exposición asiana, donde el dibujo era minucioso, o es minucioso, y profundamente estudiado, ¿qué desafíos o satisfacciones encontraste al aplicar esta técnica en una temática tan histórica y espiritual como en el Corpus Christi? Bueno, a ver cómo te respondo a tantas preguntas. ¿Te hago la primera? ¿Te formulo la primera? Bueno, sí, la ¿Sí? primera sí. ¿Es el dibujo realista la técnica principal utilizada en todas tus obras? Sí. Como ya digo, hay hiperrealismo en algunos, porque me da por ahí, por ejemplo, la procesión, ¿no? Yo quise plasmar también porque a mí me gusta y soy muy perfeccionista. Yo creo que con el paso del tiempo idea menos. Y cuando sea mayor, a lo mejor hago ya abstracto, cuando ya me haya cansado de hacer tanta. Pero luego también hay una parte realista que no llega al hiperrealismo, que se puede ver en la obra con los inciensos, precisamente, o detalles. Hace movimiento. Eso Que parece que le genera movimiento, aunque tú lo veas, parece que se mueve. Exactamente, y yo le he puesto color, porque el humo no es azul, pero yo le he puesto a lo mejor amarillos, azules, ¿no? Es un poco inventado dentro del realismo, ¿no? Pero sí que es verdad que me gusta el dibujo minucioso, pero que se vea que es dibujo. Tú te acercas y ves que es dibujo, ves el trazo minucioso, pequeñito. Luego hay muchas técnicas, desde el lápiz convencional, el lápiz de color profesional, el lápiz acuarelable, el pastel blando, pastel duro, luego rotuladores acuarelables, acrílico para hacer los fondos negros. Con el dedo pinto muchísimo, parece que no, el humo, como sobre un papel
como si fuera fotográfico, como brillante, para que resbale, ¿no? Utilizo muchas técnicas que yo experimento y que me han hecho tirar muchas obras. ¿En dónde has aprendido tú? ¿Qué aprendizaje? ¿Has ido a alguna escuela? Hombre, yo tengo familia, yo pinto desde pequeña. Eso te lo iba a preguntar también. Pero ya A mí me gusta pintar desde que tengo uso de razón. Mi primer óleo sobre lienzo lo hice con 7 años, 7 8 años, y lo tengo en casa. Y ya luego he ido aprendiendo técnicas. Luego fui a la escuela de arte, aprendí técnicas, me encanta el grafito, pero ya luego yo voy descubriendo y haciendo mis propias... Pero como escuela, la escuela de arte, ¿no? Claro, sí. ¿Y no has ido a cursos así especiales? Algún curso a lo mejor de grafito, hacer... ¿O te vas a Barcelona, una cosa así? Hice una vez uno de técnicas como de collage. Sí. Que lo hice en Sevilla, muy curioso, que era como superposición de capas, fotográfica, con papel de periódico y luego dibujado. Cartón. Me gustó mucho esa técnica. No sé qué quería... Pan de oro, utilizo mucho el pan de oro. No sé, para darle un toquecito. No sé, Sí, pero que no he hecho especialmente cursos. Eres más autodidacta. Soy muy desde pequeña. Sí. Aunque luego me he perfeccionado, ¿sabes? Aprendiendo de... Mira, Luis Gonzalo fue un gran maestro mío, coincidí con él en la escuela de arte y fue un gran maestro, me gusta mucho cómo utiliza la técnica, pero todo ha sido muy autodidacta porque he pintado siempre, lo que pasa es que lo tenía guardado. Para dibujar bien es dibujar y dibujar. Claro. Todos los días de mi vida. Efectivamente. Todos. Y uno se autocorrige. Aunque sea media horita, aunque sea cuando tengo un proyecto entre manos, me tengo que poner 6 horas y sin dormir, pero aunque sea una horita, media horita, todos los días. Sí, se aprende. Todos los días. Hay que tener la cualidad, porque si no. Claro. Mira, te quería Si no tiene la cualidad, no tiene que dedicar a carnicera. Pero si tiene la cualidad, la más de práctica que hace mucho. Si tú todos los días estás ejercitando y todos los días vas a encontrar algo nuevo. Y además, Claro, porque salen lápices nuevos, hay muchas técnicas nuevas, por ejemplo, el rotulador acuarelable es un descubrimiento, un rotulador. Y yo digo, ¿cómo se puede pintar con esto? Y he descubierto que digo, wow, esto es una maravilla, ¿eh? Pero que todo lo que es arte, hay momentos en el que en la pintura, como en otras áreas, se te atraganta. Yo porque soy aficionado. Y que no, y lo he hecho dormir. Hay que dejarlo. Lo he hecho dormir. Pero luego lo coges. Y yo estaba acostado y me ha llegado el momento de decir, me voy a levantar a la 1. Sí. Y he empezado, y fluye. Qué cosa que te viene conmigo. Como el escritor, ¿no? Pero eso sí también te digo. Que tengan una nota bien. Te viene conmigo que yo estoy hasta las 6 de la mañana, llevo 20 y tantos años así, estudiando, hasta las 6 de la mañana. Y no, tampoco hay que esperar que venga la inspiración, eso es un error. Porque tú no hay días que no tienes ganas. Exactamente. Porque estás cansada, pero tú dices, pero tengo que ponerme. Pero una vez que te sientas, y te ambientas. Eso me pasa a mí. Mundo interior. Y ya el duende. Y dices, menos mal que El me he duende. sentado a hacerlo, ¿no? Porque hay que ponerse. Porque la constancia no se puede vivir de la mariposa. En la constancia. Es todo. A mí me dicen, tú tienes una memoria, vamos, eso lo dicen ellos, vamos, no es que yo lo diga. Y yo sé por qué. Si yo todos los días, si no, no duermo. Y yo me he acostado un día que me encontré mal, un poquito antes, me he tenido que levantar. Y aquí me está rondando lo que yo estaba pensando, una fecha, un nombre, a lo mejor muy insignificante para cualquier otra, pero para mí no era insignificante. Para mí es que yo tenía que saber ese personaje, de quién era, qué hizo, y a 6 de la mañana me acuesto por aburrimiento, porque digo, algo tengo que dormir. Vamos a seguir, familia. Claro, eso así. Mira, sobre el homenaje a la mujer. Sí. La muestra dedica especial atención a la figura de la mujer en la celebración del Corpus Christi. Haces un homenaje central a Santa Juliana de Cornilló, promotora de esta festividad. ¿Qué te motivó a destacar la figura de Santa Juliana y el papel de la mujer en esta celebración tan significativa? Bueno, yo no fui con la idea
de enfocarlo en la mujer, porque el corpus no tiene nada que ver, quiero decir, ni siquiera con vírgenes, ¿verdad? Exactamente, sí, hombre, puede tener, tiene que ver con la Virgen, una procesión, pero no como simbología, pero al estudiar la historia del corpus veo que la primera persona que se le ocurre, ¿no?, celebrar el corpus es una mujer, entonces ahí ya me cambia un poco el concepto y digo, bueno, pues la figura central que haga homenaje a la mujer, y como a mí me encanta dibujar mujeres, pues digo que mejor que este momento, ¿no?, esta ocasión. Y crearla también por mí, porque claro, yo me fijo en imágenes que buscas por internet, pero yo no la he copiado, yo he hecho una Juliana a mi manera. Que no me, si, como decía antes, si viene alguien diciéndome esta no, les digo, pero tú sabes qué cara tenía, les digo, no había cámara de foto. Se puede tener una intuición, ¿no? Mira, tu exposición se enmarca en la programación dedicada a la festividad del Corpus Christi, haciendo un homenaje central. Discúlpame, sí. Me he ido a donde no era. Tu exposición se enmarca en la programación dedicada a la festividad del Corpus Christi en Cádiz, que forma parte integral del patrimonio cultural de la ciudad. ¿Cómo crees que tu obra contribuye a la celebración y al rico patrimonio del Corpus Christi en Cádiz? La pregunta ya solo me hace sentirme, porque claro, ¿quién soy yo para proporcionar patrimonio a Cádiz? Una humilde persona que pinta porque le gusta pintar, no creo que sea patrimonio, pero sí que es verdad que bajo mi punto de vista puedo aportar al menos una investigación, que al ver los cuadros tú te preguntes, bueno, ¿el corpus por qué nació? O bueno, la literatura, bueno, pues, ¿qué es el pangelingüe? ¿Quién es Santo Tomás de Aquino? Hay gente que lo sabe todo, pero hay gente que no, como decía, ¿no?, que no tiene idea o que ha escuchado hablar. Calderón de la Barca sí, pero los autos sacramentales o la Oda, ¿no?, al Santísimo de García Lorca, ¿no? Un poco que te vayas con la sensación de que has aprendido algo. Yo creo que lo que puedo aportar es eso, un poquito de más cultura, de aprender algo. Y ya eso lo dejo al público, al visitante. De la Sagrada Familia de Antonio Molinares, sabemos que falleció ahogado en Santa María del Mar, dejó varias obras. Esta la hizo para el convento de Candelaria, que luego la pasó a los agustinos. Hoy podemos presenciarla ahí, en los agustinos. ¿Qué me puede aportar de Antonio Molinares? Que está... Ahora mismo me pilla que no sé contestarte a esta pregunta. O si sabría algo, ¿no? No, es que lo estoy investigando y estoy buscando datos de él. Claro, pero me pica el gusanillo y en cuanto llegue a casa me pongo a buscar. te lo puedo asegurar. No, si te pasa igual a mí. Te lo puedo asegurar, lo apunto. Cualquier dato me causa curiosidad. Es que es una historia muy interesante. Pues la voy a investigar. Que es el patrono de los carpinteros. Todos los que se dedicaran al gremio de carpinteros tenían que ser precisamente de la Sagrada Familia, que es el cuadro que estamos, aunque tiene varias obras, pues pero murió muy joven y no encuentro más datos. Pues hay uno confuso porque uno me aportan de que murió en Santa María del Mar ahogado y otro en lo que es San Felipe. ¿Te imaginarás una exposición en torno a esa figura? Mira, más o menos, como me has ido ya ha ido contestando ya un montón de cosas de lo que es el tema de la exposición, ¿vale? Esas preguntas ya las voy a dar por cerrar. Tengo preguntas sobre Asiana, sobre tu proceso artístico y técnica, sobre tu filosofía con la conexión de Cádiz, ¿vale? No sé si te sientes más cómoda con unas preguntas que con otras, porque nos quedan unos 15 minutos más o menos. Tu pregunta, yo si puedo te contesto, y si no, lo que dependa de mí. Bueno, mira, ¿no te importa que hablemos de Asiana? No, claro que no, si es que esa es mi obra, digamos. Que por cierto, ¿es tu primera exposición? No. Bueno, colectiva he hecho varias, pero en Cádiz la primera individual fue Asiana. Porque es que te quería preguntar también, porque nos has estado hablando de otras obras que tienes,
con respecto a la De otras mujer. colecciones. Exactamente. ¿Eso la has llegado a exponer? Todavía ¿Tienes pensado? no, todavía no. Claro. De hecho, han contactado conmigo de una galería de Sicilia para la obra asiana, precisamente. Ajá. Y no sé cómo lo voy a hacer, si lo voy a hacer o no, pero sí tengo en mente, a ver, tiene que ser un proceso lento, porque esto no se hace en 3 meses, o esto requiere, yo tengo ya obra hecha, pero hay que completarla, hacer una historia, pero sí tengo, no voy a desvelar, pero sí tengo otras obras que tienen que ver con la mujer. Perfecto. Y así a llevarla a más sitios, claro. Claro. Sí. Porque es la Esa que, obra es la muy que más buena. me gusta. Buscando escaparates, ¿no? En Pero cierto modo, para promocionarte. Disculpa, el objetivo, más allá de la consecución de la obra, de la realización, el otro, que es que la obra llegue suficientemente al suficiente número de personas, que no ocurre, véase que no vendemos bien este tipo de productos, los artísticos, digo yo, en ese sitio, en esa galería, hay fórmulas o se ha hecho solo con el objetivo de presentar la obra y no vender. Dices la del corpus, ¿no? Esa como... Claro, esa al ser una galería pública municipal, en las galerías, en los centros culturales no se vende, no es un sitio para vender. Vender solo se vende en las galerías privadas, ¿vale? Por ejemplo, la Asiana sí, la Galería Luis Gonzalo, que allí tienes tu hoja de sala, tú pones los precios y allí vendí obras. De hecho, allí se expone... Ahí expusiste allí. Sí, en el mes de noviembre, la obra esta de las asiáticas que estoy explicando. Mira que ahora. yo voy y no fui en noviembre. Pues esa fue muy bonita. Y ahora en el Castillo de Santa Catalina he puesto una obra también con 50 mujeres artistas. Eso sí lo he visto. Era una colectiva. Pues una asiática que había en medio, que era como una reina así. Esa es la mía, así que te enseño la foto. Entonces ahí tampoco se vende porque es municipal. Y esta se ha hecho con el objetivo de incluir en el programa de actividades del corpus del ayuntamiento. Yo digo todo esto porque creo que es fundamental vender la obra. Claro. Y no se hace. Y las galerías en Cádiz no funcionan. Es más, prácticamente no. La de Rafa Benot. Galería Menor. Y que no tiene una estructura suficientemente... Yo creo que sigue existiendo una barrera. Yo que hago un programa de cultura en Onda Cádiz y hablo con muchos artistas, intento romper barreras. Hay una barrera entre la calle y la galería, y hay un miedo a entrar en una galería. Teofía Martínez se prodigó mucho con la galería, lo que pasa es que te podía exponer, pero después cogía y tenía que darle un cuadro. Y luego lo ponen. En los años, creo que del 94, Los han cerrado todos. 3 o 4 años, vino la Galería Melcar. Y le dimos un vuelco, repasando hace unos días, veía 1 millón y pico de pesetas vendidos, 42 cuadros, 30... Fue un periodo, Cecilio nació en esa galería, y otros magníficos gaditanos, otro que vive ahora en Asturias, en fin. Y el trabajo que había que hacer para promocionar las obras, que es de lo que se trata, es que no se puede exponer para que la obra muera en casa. Mira, a mí me cuesta el dinero esto. Quiero decir, Esto es fundamental. es que, a ver, aquí me llaman del ayuntamiento para hacer esto y yo tengo que marcar, tengo que poner, yo he venido sin comisariado, lo he hecho yo todo sola. He hecho una obra, a mí me han preguntado allí, ¿esto se vende? ¿Alguien ha preguntado? Y yo digo, bueno, sí, a título personal, claro, me llamas por teléfono, me buscas en Instagram, o yo voy a dejar allí las tarjetitas para que alguien me llame y pueda yo vender la obra. Pero se le da poca promoción a vender la obra. Hasta llegar a esto se vende, que llega alguien, 1, 2. La promoción que tiene que haber, necesariamente. Y la ayuda a los artistas, porque el artista tiene que pagar. Cádiz es malo para Que no se promociona. Y que no ha recibido nada, ni un duro, ni nada. Cádiz, ha puesto gratis totalmente con sus gastos Cádiz para vender es con malo. todo. Hombre, yo cuando Yo pongo sé. una obra es producción
función mía. Yo sé que iniciativa municipal no tenemos. Hombre, la iniciativa municipal, tú le presentas un proyecto y te dice, por lo menos te cubro los gastos, tal, vale, pero una iniciativa, yo voy a una galería privada y yo voy con mi obra y yo le doy un porcentaje al galerista por vender. Sí. Pero El ejemplo claro es, alguien expone en una galería, termina la exposición, llega el amigo y dice, ¿cuántos has vendido? Nada, un desastre. He vendido 3. ¿Cuántas personas han entrado? Hombre, no sé decirte, pero 100, 80 en el mes o en los 20 y tantos días. No has fracasado. Ha fracasado la galería porque no ha promocionado suficiente. Tu obra no la ha hecho. Cádiz para vender no es buena, según dicen los la técnica artistas. comercial, aunque parezca una contra... sí, y además no hay por qué vender en Cádiz, porque la galería tiene que promoverlo fuera de Cádiz. En la galería tienen que entrar 15.000 personas en una exposición. En una población como la de Cádiz, de 108.000 habitantes, mínimo 15.000. Falta una cultura, Si no, no falta se puede... cultura de base, de ir a exposiciones, de comprar un cuadro. Mira, hay gente que se gasta 500 euros en un concierto que dura 2 horas. O en reservar en el restaurante del Estrella Michelin y digo, que sí, yo me gasto 500 euros en el menú de Ángel Leo. Ponete el nombre que no quiero el nombre, ¿verdad? He puesto un nombre de otros. Ahora me veo por el red y me pongo la... Pero no se gasta mejor 500, 600 euros en una obra de arte que es para siempre. Me encanta. Porque la gastan en el faro. De la gente. Tiene que salir de Cádiz para vender. Los pintores de Cádiz viven de la pintura. Nada, muy poco. Claro. Vivir todo Totalmente. Sí. De acuerdo. Almozada, que está para allá para el norte. Pero es que hoy quiere escribir un libro cualquiera. 3, 4. Y tampoco Es que yo creo que también Tony la Colón, gente, la época esa que se... como en la escritura, la gente va al nombre. Yo tengo un cuadro en mi salón de fulanito, bueno, a mí no me importa, si a lo mejor ese concretamente no me gusta a mí, ¿entiendes? Y entonces es como un estatus de tener en tu salón una acuarela de Carmen Bustamante, porque eso es la caña. Y a lo mejor tú, que aportas una técnica nueva, más fresca, más esto, a lo mejor eso se Y yo no me considera puedo tanto. quejar, porque yo en Asiana vendí obras que me dijeron, bueno, es que allí ha pasado gente exponiendo que no ha vendido nada. Claro. Y son grandes artistas, ¿eh? Exacto. Y tal como han expuesto, no han vendido. Y yo el primer día de la inauguración vendí 4, 21. Que yo digo, wow, yo no me lo esperaba. Pero ahí está la tarea del galerista. Pero Sí, yo creo que también es la promoción que se le haga. Vosotros no Aparte tenéis que que- vender. Tiene que vender la galería. Y para vender el galerista tiene que darse cuenta en qué ámbito de publicidad estamos. No vale ya con poner un cartelito que expone fulanita. No, es algo más. mucho más. Es un trabajo. Una tarea seria para que eso fracase. Si no, no se puede decir que he fracasado. Si no han entrado, no lo han visto nadie. Totalmente. Ahí los- ¿Alguna más? Sí. Bueno, ya. Perdona, yo No pasa nada, no pasa nada. Esto es una tertulia, es así. Sí. Bueno, yo tenía algunas preguntas, más que nada que ya son un poquito más de espíritu. Te la voy a formular igual, porque aunque bueno, ya queda poco tiempo, pero te la voy a formular porque me gusta mucho esta pregunta. Mira, destaca que lo que más te gusta es detenerte en la mirada de los personajes. Afirmas que esta es la clave de todas ellas, ¿vale? Y es tu forma de darles vida. ¿Podrías explicarnos la importancia de la mirada en tu proceso creativo y cómo logras que los ojos de tus retratos te salgan hasta formar parte de ti o intimidarte? Pues muy buena pregunta, porque esa es mi comunión con el dibujo. Cuando pinto sobre todo a mujeres asiáticas, porque claro, yo un cáliz o una hostia consagrada no tiene ojos, a ver, tiene ojos, pues una mujer, una figura humana, ¿no? Que son precisamente las mujeres, las japonesas, las chinas, bueno, hay de todo un poco, toda la mujer asiática. Entonces, claro, yo empiezo a dibujar y a mí casi todas, sobre todo las que están mirando de frente o de lado, no sé cómo lo hago, yo creo que es que me meto tanto en el dibujo, la estoy mirando tanto y me meto tanto en ella, que logro mimetizarme con ella hasta el punto
que me convierto en el dibujo. Se ríe, Mutación. porque es verdad, es que es lo que me pasa cuando dibujo. Con mis dos lamparitas, mis luces, mi silencio, porque a mí me gusta dibujar en silencio. Pongo a veces música, canto gregoriano, no pongo a veces música, pero entonces yo me meto tanto en ella que cuando le pongo el puntito blanco con el lápiz blanco en la mirada, yo la miro y cuando yo me muevo siempre me está mirando. El punto de gracia que llamamos, ¿no? Eso es. Entonces, mi obra tú la pones y te pones Y te así, mira donde y te te ponga. mira, Mira, y te mira, está y te mira sentado. siempre. Entonces, la gente que ha adquirido la obra, la ha adquirido precisamente por eso. Porque yo recuerdo la primera vez que puse una japonesa en el mercado de arte en 2023, que estaba allí en medio, tipo como una Yoconda, con las manos así, era mirando al frente, era como una reina. Y se la llevaron del tirón, la reservaron porque la mujer decía, no, es que yo sé que cuando yo me levante de mi cama y vaya al salón, yo voy a hablar con ella. Y yo voy a estar mirando a esa mujer que no sé quién es, pero me está contando una historia eterna, además, porque atemporal también. Yo dibujo de forma que esa mujer asiática sea atemporal. Puede ser una mujer de hoy o de hace 2 siglos. ¿Y esas caras que tú dibujas, lo haces porque has visto una fotografía de ella o tú te inventas la cara? No, yo veo una fotografía, porque Claro, las que no te facciones... inventas. Ay, te pero, inventas pero a la veces me la invento, porque claro, Eso es lo que yo quería cojo una decir. fotografía y digo la forma, el vestido, pero ya luego cuando yo plasmo la base de Me va entrando en los cuando ya detalles. empieza a darle color, ya a lo mejor el ojo se lo hago más grande, el labio de otra manera, el peinado de otra manera, el vestido de otro color. Sí, pero te vas a una Me base baso de en una dibujo. fotografía base. claro. Eso fue lo que le pasó precisamente Que no lo hace de memoria. con el cuadro de Micaela de Aramburu Picardo, que cuando le pide Falla que la pinte por mediación de la hermana, influencia y tal, pues entonces la contestación inmediata fue, mándame una fotografía. Vale. Y entonces le manda una foto, Claro. en principio. Pero cuando él ve la fotografía dice... Hay que darle vida al cuadro. La mejora, ¿no? Entonces Hay que darle llama vida. y dice, si quieres que te pinte, te tienes que venir a París. Si no, no te pinto. Y le dijo en toda su cara a Manuel de Falla que no la pintaba si ella no iba personalmente, que no le gustaba pintarla a través de la fotografía. Así que ella responde diciendo que no tiene nada que hacer, que no tiene inconveniente, y se va un mes precisamente, que es cuando se pinta el cuadro. Sí, esa historia la sabía. Pues te digo que para mí es muy importante que si es una obra, que es una cara, un rostro, además realista, que no es nada figurativo, abstracto, que para mí... O un encargo, ¿no? Un encargo tiene que alma, tener parecido. algo tiene que tener alma, yo le llamo alma. Si Que no, cuando no. tú veas la obra, Sí. es que tenga alma, Que te diga, que tenga una que te diga. luz, algo que tú digas, wow, ¿qué me está contando? ¿Quién es? Que te hipnotice. Para mí eso, yo no sé cómo lo hago, pero lo hago porque me meto en ella. Me meto en ella. Mira, yo tengo aquí otra pregunta. Mira, mencionas, ¿no?, que la belleza es lo que no vemos y percibimos a través de la mirada y la luz que desprenden las personas. ¿Cómo buscas capturar esa belleza interior y la luz que tus modelos desprenden más allá de la apariencia física? Precisamente por eso, por la mirada. Por la mirada, por las manos. Las manos hablan. Me encanta dibujar manos. Es lo más Tengo difícil, una ¿no? colección de manos también. Es cierto que lo más difícil es Es lo más difícil. Bueno, Es lo más las difícil. manos hay que Pero no cortan, que no fueran una mano, un movimiento. Que tenga dice, movimiento. habla mucho de una mirada, un movimiento te está contando una tenga cosa. movimiento. Entonces la luz de esa figura que yo hago va en la mirada, va en la postura, va... Encaja la cofradía, que muchas imágenes solamente son caras y manos. Muchas imágenes de las cofradías. Más complicado es. Más que Claro. Más lo que complicado los es. relleno muchas veces. Muchos artistas le huyen, lo de las Es lo más manos. difícil, las manos. Se la meten en el bolsillo, ¿no? Las manos. Mira, Anabel, yo tengo una última pregunta, ¿vale? Ahora pasamos a más preguntas si os apetece, pero yo voy a hacer esta última pregunta. Es una pregunta tal vez un poco personal, ¿vale? Y una pregunta totalmente distinta, A ver. ¿vale? Yo me doy cuenta
de que eres una persona que está muy arropada, ¿no? Conoces mucha gente, la gente va a visitarte, admira mucho lo que haces también. Pero yo me preguntaba, a lo mejor una pregunta un poco extraña, no tienes